Algunos dicen Hechos 29, pero déjeme que lo encuentre en mi Biblia. Hoy he regalado mi Biblia, ¿sabía usted? Hoy regalé mi Biblia a un nuevo pastor. Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, diga conmigo, es hoy. Eso. Otra vez, cuando llegó el día de Pentecostés, es hoy, exactamente. Estaban todos unánimes, juntos. Aquí hay dos palabras muy interesantes. Unánimes es una cosa y juntos es otra, pero en este caso estaban todos unánimes y juntos, o sea, en una misma intención. Porque a veces podemos estar juntos, pero no en una misma intención. Primera nota, ¿verdad? Pero aquí estaban unánimes, juntos. Y diga conmigo, y de repente, ese de repente empezó a suceder ahora tempranito. Cuando usted vino, cuando empezamos, ese de repente empezó a suceder ahora, bien temprano. ¿Se dio cuenta? Pero viene otro de repente. Suelte temores, suelte todo, deje las indiferencias, únase con el Espíritu Santo le ama, el Espíritu Santo quiere compartir con usted, deje la indiferencia. Entonces, y de repente vino del cielo un estruendo, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos, diga conmigo, llenos del Espíritu Santo. Otra vez, diga conmigo, llenos del Espíritu Santo. ¿Sabía usted que Dios quiere llenarlo hoy del Espíritu Santo a usted? ¿Sabía usted que el Espíritu Santo quiere llenarle a usted? ¿Y sabe qué significa eso? Significa que su vida puede ser transformada de un momento a otro cuando el Espíritu Santo te llena, y siempre va a ser para bien, no solamente para bien, va a ser para mejor. Si el Espíritu Santo te llena, va a ser para mejor. Tus temores se van a ir, tus falencias se van a ir, tu escasez se va a ir, todo se va a ir. Y cuando estoy hablando de escasez y de falencias y de todo eso demás, te lo aseguro por el Dios al cual yo sirvo, que si te dejas llenar del Espíritu Santo, tu vida puede ser aún más transformada de lo que ya ha sido. Porque decir que va a ser transformada es como si Dios no ha hecho nada. No, aún de lo que más ya ha sido transformado. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, deja el temor, deja que el Espíritu Santo, yo quisiera que el Espíritu Santo me llenara más y más y más, y llegó un momento en que el Espíritu de Dios me estaba llenando tanto, que yo sentía que me iba a morir. Y como estaba entre la espada y la pared, casi digo literalmente entre la espada y la pared, sentía que me iba a morir. ¿Sabe qué le dije al Señor? Dame un poco más. Porque yo dije, esta es la mejor muerte que un ser humano puede tener. Por una llenura pero tan exagerada, diría, que ya el cuerpo no lo resista. Yo ya no resistía ese llenamiento del Espíritu de Dios. Y me dijo el Señor, ya basta. ¿Por qué? Porque conocía mis intenciones. Nada sería más lindo yo sé que sería un asunto trágico, pero nada sería más lindo que morir orando, que morir adorando, que morir hablando con el Señor y pasar al otro lado y decir, mira, pero qué interesante esto, ¿no? Aquí está mejor este asunto. Y que no me vaya a querer regresar, ¿verdad? Que no nos vaya a querer regresar después, como hizo con Pablo. A Pablo lo llevó a ese lugar donde dijo Pablo, que mejor me quedo aquí. Aunque no sé cómo explicar todo esto, no tengo palabras humanas para explicar todo lo que hay aquí, pero mejor. Y dice el Señor, no, ve para allá. No puedes quedarte, todavía no es tu tiempo. Y entonces ahí es donde se desprenden las palabras del apóstol Pablo cuando dice, para mí el vivir es Cristo y morir me es ganancia. Pero a causa del pueblo de Dios me toca pues seguir sufriendo aquí, dice. Me toca seguir lidiando acá. Pero qué interesante. Ahora, versículo 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo
y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, habitaban en aquel momento, entonces en Jerusalén, judíos, varones piadosos. Obviamente habla de varones, pero sabemos que la Biblia cuando habla de varones está hablando también en términos muy generales. Familias piadosas, mujeres piadosas, ¿verdad? De todas las naciones bajo el cielo. Esto podría ser una hipérbole, pero había representado al menos 14 tipos de personas, de pueblos allá. Entonces, dijo, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, o sea, de todo el pueblo se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y usted diría, español, inglés, francés, portugués. No, espérese. No. Escuchen lo que viene. Y estaban atónitos, o sea, confusos, atónitos, maravillados. No sé cómo cambiaban tan rápido. Eso era el sentir del pueblo. Seguramente el Espíritu Santo está expresándose acá, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Escuche esto. ¿Qué era eso? Una expresión despectiva. ¿No son estos de Liberia que dicen que van a hacer esto, van a hacer lo otro? ¿Ah? ¿No son estos de la familia tal? Eso es una forma despectiva de hablar. Y entonces decían ellos, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Escuchen lo que hace el Espíritu Santo. No era lengua que donde hablar en lenguas, que de pronto viene alguien, habla, Dios quiere edificarte. Eran idiomas los que le dio el Señor ahí. Eran idiomas como el español, como el inglés, como el hebreo, el griego, el arameo. Pero escuche usted. Versículo 9. Escuche todos los que oían. Partos, medos, elamitas y los que estaban en Mesopotamia. En Judea, por supuesto, en Judea habían al menos 4 idiomas, sino 5, directamente de los oriundos de Judea. Por lo menos estaba allá, de seguro hebreo, de seguro griego, de seguro arameo. 3, griego koiné, sobre todo, arameo. ¿Qué más hablaban? Latín, los romanos y otros idiomas. También los romanos hablaban español. Para que usted sepa, ahí había español. Pero eso no es todo. En Capadocia, alguien présteme dedos de la mano porque ya se me escapó la cuenta. En el Ponto, en Asia, ya usted sabe solo en Asia cuántos idiomas hay allá. En Frigia, y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Mas otros burlándose. Siempre habrá gente que se burla, siempre. Porque cuando el pueblo de Dios se reúne, también a veces van otros que no van con las mismas intenciones. Otros burlándose decían, están llenos de mosto. O sea, en otras palabras, le entraron fuerte al vino, le entraron fuerte a la copa. Entonces Pedro, voy a seguir al 14, usted debe de quedarse con la palabra de Dios en su mente y su corazón. Porque es más importante lo que Dios tiene que decirle a usted que lo que yo tengo que decirle. Mas sin embargo sé que traigo un mensaje de parte de Dios, así que también es importante para usted. Versículo 14.
Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd ahora mis palabras, porque estos no están ebrios, o sea, no están llenos de mosto, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Entiéndase que es las 9 de la mañana. La hora tercera del día es las 9 de la mañana para los que están haciendo notas, ¿verdad? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Más tarde se lo voy a citar, Joel 2. ¿Qué dice el profeta Joel? En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esto es palabra de Dios. Amén. Y alabamos al Señor por su palabra. Amén. Así es que de aquí se desprende el mensaje de Pentecostés, de esta lectura y quizás otras más, pero hemos leído entonces allá un poquito más de la cita de Hechos 2, 1:13, había que pasar al 14 un poquito más para que sepa qué sucedió allá, la explicación de lo que sucedió. Justamente Pedro les dijo que estaba pasando, o sea, era una profecía que se estaba cumpliendo. Como por cierto el Señor ha dicho que toda fuente de gracia va a ser llena del Espíritu Santo, llena hasta rebosar, llena completamente hasta rebosar, porque ya está el Espíritu Santo aquí, ya está el Espíritu Santo, pero va a ser llena hasta rebosar, llena hasta rebosar. Claro está de que el Espíritu Santo viene y donde haya espacio, ahí se queda, ahí habita. Pero si no hay espacio, no puede entrar. Entonces es necesario que muchas veces nos vaciemos de cosas que tenemos en la mente, en el corazón, de cosas que a veces no son tan fructíferas. Entonces, sacar todo eso y dejar que el Espíritu Santo te llene. Entonces, déjeme que te explique un poquito más de la historia, el contexto, porque déjame ver. En Pentecostés, o sea, el Pentecostés es una festividad, es una fiesta de carácter religioso. Estoy hablando en el contexto judío, que se celebra 50 días después de la Pascua. ¿Recuerdan la Pascua? Es lo que celebramos la Semana Santa, por cierto. En todo el mundo se celebra, hasta los asiáticos que no creen en nuestro Dios y nuestra religión, ellos hacen negocio con eso. Ustedes saben. Así que de esa manera están siendo juzgados también. Muy bien. Entonces, de la Pascua, que fue cuando se dio la muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús, entonces 50 días después, eso significa Pentecostés. Se celebra tanto en la religión judía como en la religión cristiana. La Pascua se celebra tanto en la religión judía como en la religión cristiana. Nosotros celebramos la Semana Santa, ¿verdad? Entonces la llamamos de forma diferente, pero la celebramos de esa manera. Para los judíos, ojo, número uno, para los judíos, el Pentecostés supone la celebración de la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí, 50 días después del Éxodo. O sea, cuando salieron de Egipto, se supone que 50 días después Moisés recibiría las tablas, la ley en las manos, de parte de Dios para todo el pueblo, los 10 mandamientos, ¿recuerdan? Sí, Éxodo 20, si no me equivoco. Ya luego lo leen en casa. Pero para los cristianos, ahora, recuerde que la Pascua tiene la raíz también justamente en la salida de Egipto, del pueblo hebreo. Esa salida de Egipto, ahí se marca la Pascua, esa última cena. ¿Recuerdan? Donde tenían que compartir un cordero cada familia, y si la familia era muy pequeña, entonces invitaba a otra familia, y con la sangre marcar los bordes de la puerta.
recuerda, los dinteles de la puerta, para que cuando el ángel de la muerte pasara, dijera, este es pueblo redimido por la sangre del Cordero. Entonces seguía el ángel de la muerte, donde no encontraba esa marca de la sangre, entonces en esa casa entraba y mataba al primogénito. ¿Recuerdan esa historia? ¿Sí la recuerdan? Por eso es que usted no morirá por el ángel de la muerte, porque sobre usted se ha declarado vida, porque la sangre del Cordero le ha redimido a usted, la sangre del Cordero está en usted. No hay manera que la muerte le haga daño. ¿Están aquí? Solo a mí me da ganas de saltar. Usted sabe que es que esto es tan glorioso. Usted ha sido marcado con la sangre del Cordero, el ángel de la muerte no le hará daño. La muerte no le hará daño. Si tuviera que morir, usted solamente cambia de estado, porque va a ver a Dios cara a cara directamente y va a ese lugar que ha preparado el Señor para usted. Es diferente al que muere sin Cristo. Entonces, para los cristianos es la conmemoración del descenso o de la venida del Espíritu Santo. O sea, el Pentecostés es la conmemoración, la celebración de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y los 120 que habían allá en aquel aposento, que marca también el nacimiento de la iglesia. Ese día, cuando usted sigue leyendo capítulo 2, ese día que Pedro predica, ahí después de que nosotros terminamos de leer, usted puede seguir en casa, usted se va a dar cuenta que como 3,000 personas se convirtieron a Cristo. Porque dijeron, ¿y ahora qué haremos? Después de escuchar el mensaje, alguien levantó la voz y dice, hermano, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces Pedro les dice, arrepentíos y convertíos. Sí. Y les da el mensaje y luego ellos se bautizan. 3,000 personas, una iglesia que nace de un solo, de 120 a 3,000, imagine usted, como nosotros acá. De 120 pronto seremos 3,000. De 120 muy pronto seremos 3,000. Pregunto, iglesia, ¿no somos más de 70,000 en Liberia y sus alrededores? ¿Y por qué usted entonces su mente no tira 3,000? ¿Ah? ¿O quiere que le tire 5,000? Dele una ofrenda de palmas al Señor, dile por los 5,000, Señor, que vendrán a este lugar. Por 5,000, Señor, por 5,000, no por 3,000. Dispare su mente, saque su mente. ¿Sabe qué? Mente de 1,000, mente de 120, la saco. Esa no me sirve. No es ese el propósito de Dios. ¿Usted cree que solo quiere que sean salvos 120 personas? No, eso fue con quien empezó la iglesia en Jerusalén. No es eso, la iglesia tiene que ser con 120, no, con 3,120 para empezar. Eso es lo que está diciendo el Señor. Así es que de 1,000 la sacamos, de 2,000 la sacamos, 3,120 para empezar. ¿Y qué? Vamos para 5,000, y cuando llega a una iglesia a 5,000 no hay nada que lo pare. Nada que lo pare. Es más, le voy a decir una cosa. Cuando la iglesia pasa de 700 personas, no hay nada que lo pare. Para que usted sepa, según las estadísticas. Así es que el tope está 150, 200, 250, 300. Luego 500 y luego 700. Pero así como hemos ido rompiendo la de los 60, los de 70, los 80, los 90 y los 100 y los 120, y se ha seguido rompiendo, así se romperán todos esos techos, porque eso es un asunto mental. Yo creo que he sido elegido para hacer esto que hago, y voy a morir haciendo esto que hago, pero creo que soy un pastor para más de 5,000 personas. No sé si usted, yo eso lo creo. Jactancia, olvídese, soy el mismo predicándole a una persona hoy en la mañana, como también predicándoles a ustedes o predicarles a 5,000 o 6,000 personas. No, o sea, nada cambia. La persona es lo mismo. Lo que sí cambia es el pueblo, la nación, la comunidad, la familia, y eso es lo que amamos, eso es lo que queremos. Y solo con el poder del Espíritu Santo puede haber cambio. ¿Entendemos eso? Por eso hoy celebramos a lo grande Pentecostés. A lo grande, vea la mesa que tenemos hoy. Así es que, amados, qué gusto me da que usted esté aquí. Qué gusto. A ver, cuando digo esta palabra, etimológicamente, estoy hablando de la raíz de las palabras.
La palabra proviene del latín, el Pentecostés proviene del latín y a su vez del griego, pero igual se pronuncia casi igual, Pentecostés. ¿Ok? ¿Qué significa? Quincuagésimo, o sea, 50. ¿Ok? El término hace precisamente en alusión a los 50 días que transcurren desde la Pascua, o sea, desde la resurrección de Jesús hasta Pentecostés. Los cristianos celebran el Pentecostés. Nosotros los cristianos celebramos el Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo que tuvo lugar, según la Biblia, en el 50º día después de la resurrección de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, se relata el descenso del Espíritu Santo. Lo hemos leído. Ahora, durante una reunión de los apóstoles en Jerusalén, 120 personas en el aposento alto, ¿verdad?, recibieron, como dice que eran como lenguas de fuego. ¿Cómo? Eso es comparativo. No eran lenguas de fuego, eran como lenguas de fuego. Son los que veían todo. Mira, sobre tu cabeza hay como lengua de fuego, algo está pasando. Pero era el Espíritu Santo, era una representación del Espíritu Santo. No quiere decir que el Espíritu Santo sea fuego. No quiere decir que el Espíritu Santo sea una paloma, como a veces también se ilustra en la Biblia, sino una manera de expresar que ahí está la manifestación del Espíritu Santo. Este acontecimiento marcaría el nacimiento de la iglesia cristiana y la propagación de la fe en Cristo Jesús. Ahí justamente. Ahora, lo que quiero decir es, el día de Pentecostés marcó un antes y un después en la historia de la iglesia. Lo que comenzó como una promesa hecha por Jesús a sus discípulos se convirtió en una poderosa realidad. Ese día no solo se derramó el Espíritu Santo sobre los creyentes, sino que nació la iglesia como cuerpo vivo de Cristo en la tierra. Hoy, porque alguien se puede estar preguntando, ¿en qué momento nació la iglesia cristiana? Ahí, con los 120, justamente con el Espíritu Santo. No puede haber una iglesia poderosa sin espíritu. No puede haber una persona poderosa sin espíritu. No puede haber una familia poderosa sin espíritu. No puede haber una nación poderosa sin el Espíritu de Dios. Esa es la verdad. Entonces ahí nació el Espíritu Santo sobre los... Ese día no solo se derramó el Espíritu Santo sobre los creyentes, sino que nació la iglesia como cuerpo vivo de Cristo en la tierra. Hoy, al considerar ese momento glorioso, podemos reflexionar en lo que significa para nosotros en este tiempo. Y aquí es donde viene la lección. 2 preguntas para seguir. Déjeme ver. ¿Estamos viviendo una vida llena del Espíritu? Esta pregunta es para ustedes, para mí. Hoy, cuando me preparaba para venirme, siempre trato de venir lo más pulcramente. ¿Saben qué significa eso? Así. Lo más pulcramente. Me gusta vestir bien para cuando voy a predicar, porque represento un pueblo santo de Dios en esta tierra, fuente de gracia. Pero también represento a mi Jesús, mi Rey, mi Señor. No soy cualquier cosa. Usted tampoco lo es. Entonces, cuando vengo a la reunión con Él, una reunión especial de domingo, trato de vestirlo más pulcramente. Pero al verme al espejo, que me gusto, yo me gusto. Sí, mi esposa lo hizo todo. Se consiguió lo mejor de su ciudad, de su pueblo. Me gustó. Pero el Espíritu Santo está ahí, hablando. Y yo sí, no solo quiero ser pulcro por fuera, no solo quiero verme bien por fuera, sino quiero sentirme bien por dentro, que soy aprobado por el Espíritu Santo dentro acá, que mi corazón y mi mente están acorde con el propósito de Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Así es que cuando venga a la casa del Señor, lo mejor que pueda. Si tiene una sola camisa, un solo pantalón, bien lavadito, bien planchadito, ¿verdad? Y bien olorosito como pueda. Sí, aunque sea una agüita de esa, bien rico. Porque viene a la casa del Señor. Porque viene a hablar con Él y a escucharlo a Él. No viene a una reunión con el presidente, con el diputado, con el CEO de no sé qué. No. Usted viene a una reunión con su Señor.
con el Rey, con el que lo redimió, con el que le perdonó todos sus pecados. Ni quiero pensar en cuántas cosas le perdonó el Señor a usted. Basta con saber los míos. Suficiente. Yo con lo mío yo sé que el Señor es lo máximo. Es lo mejor. Es lo mejor. Es todo amor, todo misericordia. Porque yo creo que solo merecía la muerte. Pero Él pagó por mí y pagó por usted también. Así es que recibe ese regalo que Dios le ofrece. Una salvación que ya Él pagó. No es gratuita. No es gratuita. No. El que dice, la salvación es gratuita, no es cierto. No. Se pagó el más alto precio, la muerte del santo en Israel, el Hijo de Dios Jesucristo. ¿Usted cree que Él quería morir por usted? Sí, quería morir por usted. Pero hubo un momento en que dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Sabes qué estaba diciendo? No hay otra manera de liberar a estos individuos. Eso es lo que estaba diciendo. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, le dijo al Señor. Papá, habrá otra manera. Y si le tuerzo el cuello al diablo y mato a todos esos demonios y eso, y lo arreglamos de otra manera. ¿Usted no ha pensado en eso? Sí, claro, yo sí he pensado. Pero no había otra manera, y yo sé por qué no había otra manera, pero no se lo puedo explicar ahora. Porque la única manera es que Cristo viniera, naciera de la Virgen María, creciera como uno de nosotros, porque solo se puede pagar hombre por hombre, no otra cosa. Era el hombre el que había pecado, el que había fallado y el que había dado la espalda a Dios. Era el hombre que debía redimir otra vez la posición del hombre en esta tierra y de la mujer. Así es que eso no le quedaba otra. Así es que el Padre guardó silencio y Él tuvo que ir a la cruz, sufrir los azotes que usted tenía que sufrir. Porque la otra manera también era que usted sufriera todo el castigo por su pecado. Pero Él dijo, aquí estoy, porque a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero todos los que le recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios. Usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios. Y pare de contar que diga el diablo lo que le dé la gana, pero usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Eso es. Y que nadie pueda debatir eso. Si usted ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, nadie puede cambiar esa verdad, ni en la tierra, ni en el cielo, menos en el infierno. Nadie puede cambiar esa verdad. Y pase lo que pase, el Señor te ha prometido que te llevará con Él al cielo el día que tú mueras, cuando hayas cumplido su propósito en esta tierra, cuando hayas cumplido tu asignación en esta tierra, entonces Él te llevará al cielo para que disfrutes de sus maravillas, para que disfrutes de su grandeza, para que disfrutes del amor total de Dios. La siguiente pregunta, recuerden que la primera era, ¿estamos viviendo una vida llena del Espíritu Santo? La siguiente pregunta es, ¿estamos cumpliendo la misión que se inició aquel día? La misión de la iglesia. ¿Estamos cumpliendo la misión que se inició aquel día con los 120 y los 3,000 que luego se convirtieron a Cristo? Eso solo usted lo sabe. Pero le voy a decir un proverbio, dice que son sabios los que ganan almas. O sea, son sabios los que predican. Son sabios los que van por alguien que necesita a Cristo. Y a mí me gusta ser sabio. Hoy regalé mi Biblia a un pastor. No sé cuánto tiempo le costará prepararse, porque cuando uno tiene un llamado, tiene que prepararse. Pero hoy le regalé mi Biblia a un pastor, que él ni siquiera sabe, ni siquiera tiene idea. Pero no importa. Pentecostés, un día señalado por Dios. No crea que eso se dio fortuitamente porque así pasó el tiempo. No. En Dios todo está bajo un plan. Y los que entramos en Dios vivimos bajo ese plan. Y los que salen de Dios viven bajo el plan de otros. Al buen entendido, pocas palabras. Entonces en Hechos 2:1, que empezamos a leer, Pentecostés era una fiesta judía, también conocida como la fiesta de las semanas. Algunos dicen que la fiesta de la cosecha, donde llevaban las primicias los judíos y hacían un gran fiestón. Los que vivían lejos vendían sus productos y traían el dinero y lo ponían ahí a los
a los levitas, y de ahí comían y bebían y se hacía una fiesta por una semana o más. Era tremendo fiestón. Los judíos, por cierto, son muy fiesteros. Que se celebraba 50 días después de la Pascua. Dios, escuche esto con atención. Dios eligió este día estratégico para revelar su plan. Así como la ley fue dada a Moisés en el monte Sinaí, el Espíritu fue dado a la iglesia en Jerusalén. Déjeme decirle una cosita acá, que no lo tengo aquí en la nota, pero déjeme decírselo. No es que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no estuviera activo. Solamente era que se activaba, digamos, en ciertas personas que eran elegidas para un propósito específico que tenía que ver con gobernanza en su momento, o con servicio sacerdotal, o como juez, ¿verdad? Entonces ni el Espíritu Santo sobre esa persona le llenaba, le nutría, le capacitaba y estaba listo para ir. Sigue aprendiendo. Pero cuando ya no era suficiente para solamente ese propósito, sino para el renacimiento de una iglesia que daría vida al mundo, entonces era necesario que el Espíritu Santo viniera sobre todos, como fue profetizado por Joel. ¿Me estoy explicando? Eso fue profetizado antes, no fue que sucedió ahí. No. Fue profetizado por Joel muchos siglos antes. Y ahí vino el acontecimiento. Entonces, no es que el Espíritu Santo no estaba ahí. Si usted lee capítulo 18 y 19 de Génesis, usted se va a dar cuenta que ahí se manifestó la teofanía de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dicen los eruditos, los que estudian más la Biblia. Y yo también lo creo. Porque dos se fueron a Sodoma y Gomorra y a salvar a Lot y su familia. Y uno se quedó y dijo en primera persona: ¿cómo yo voy a esconder lo que he de hacer con Sodoma y Gomorra siendo Abraham un hombre justo, un hombre que ha obedecido y que hará que su familia, enseñará a su familia a obedecer a Dios? Entonces comenzó a hablar de tú a tú. Mira, Abraham, que me voy a echar a los de Sodoma y Gomorra porque ya no los soporto. Han corrompido la tierra, son de la gente más mala, ya no los aguanto más. La queja ha subido hasta el cielo. Yo creo que solo la tierra era la que clamaba ahí, porque todos estaban perdidos. Ya no los aguanto más, así que los voy a ir, les voy a poner un fosforito y que me los enciendo a todos. Y dijo Abraham, espera, capítulo 18 y 19 de Génesis, vayan a leerlo en casa. Déjeme que yo le cuente un poquito la historia, rapidito, porque no es sino solamente para que usted vea. Dos ángeles se habían adelantado a Sodoma y Gomorra, pero uno se había quedado haciendo negocios con Abraham, escuchando a Abraham, y le dijo: uy, el Dios de todos los cielos, el Dios justo, ¿eliminará al justo con el malvado? Tal cosa no haga, mi Señor. Si hubieran 45, Señor. No, por 45 yo no los elimino. 45 justos para mí es suficiente. Con 45 justos yo puedo hablar y hacer algo. Ay, si hubieran 40, y si fueran 35, y si fueran 30, y si fueran 20, y si fueran... Le dice, es más, ya después le dijo a Abraham en algún momento: perdona, mi Señor, por mi necedad, perdona por mi manera, pero si hubieran 5, dijo, aquí los vamos. 5, él pensó. Mi primo Lot, la esposa, las 2 hijas y un yernecillo que ande por ahí, que salve la tanda. Un yerno ahí que salve la tanda, o quizás uno de los empleados de los pastores de Lot, tal vez salve la tanda, y con 5 nos fuimos, salvamos la ciudad. Y le dice el Señor: si hubieran 5 justos en esa ciudad, yo no destruiría la ciudad. Cuando usted sigue leyendo la historia, se da cuenta que solo sale Lot con su esposa y sus 2 hijas, y de camino se queda alguien que no aprobó, porque el Señor le dijo: no vuelvas a ver atrás. Volver atrás, ¿usted piensa que fue nada más que volvió a abrazar? No, volver atrás es regresarse, es arrepentirse. Tanto es para lo malo como para lo bueno. Alguien cristiano, alguien santo, alguien que ha disfrutado de la presencia de Dios, alguien que ha vivido esta bendición
del favor de Dios, pero luego se arrepiente, eso es regresarse, caminar hacia atrás, volver a ver atrás. Pero alguien que ha vivido su vida pecaminosa, ha vivido una vida mala, ha vivido una vida desobediente, pero se arrepiente, entonces es volver a ver atrás, entonces se regresa para lo bueno, tanto para lo bueno como para lo malo, eso es arrepentirse. Sara se arrepintió y empezó a caminar para atrás. No, mujer, no te devuelvas, ni le volvió a ver, no, que ya. A la distancia la vieron, se convirtió en una estatua de sal. Sí. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el tema? Que la teofanía, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿recuerdan? Entonces lo que yo quiero decirles es que no fue en Pentecostés que, ay, mire hasta ahora que el Espíritu Santo, no. La promesa se dio que sería para toda carne, para los jóvenes, para los niños, para los adolescentes, para los ancianos. El Espíritu Santo, la promesa fue en Pentecostés que así sería. Ahora todos tenemos acceso, no solo el pastor, sino todos ustedes y yo y su familia y todos los que hemos entregado nuestra vida a Cristo tenemos acceso al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está contigo donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés. Aun cuando lo ignoras, el Espíritu de Dios está ahí. Solamente cuando tú lo desechas, que dices, no, mira, que aquí tú no puedes entrar, aquí voy solo, ya ahí el Espíritu Santo te respeta y te suelta, vete. Pero mientras tú seas consciente, el Espíritu de Dios va a estar contigo siempre donde quiera que vayas. No es cierto que por más mal que te estés portando en algún momento, ay Dios mío, ¿y quién te ayudó a decir ay Dios mío? Ay Dios, ayúdame, y comienza a clamar uno, ¿y sabes qué? Tienes respuesta de parte de Dios por misericordia, la tienes ahí. Y la tienes ahí, no puedo decir que no la tengas, ahí la tienes. Pero entonces, como leímos en Hechos, esto no lo leímos antes, pero Dios actúa en el tiempo perfecto. Los discípulos estaban reunidos en unidad y obediencia, esperando la promesa. Hechos capítulo 1, del 4 en adelante. 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dio. Les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Saben cuánto duró desde cuando se declaró esta palabra hasta el llenamiento del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo? Duró 10 días. O sea, Jesús resucitó y anduvo 40 días con ellos en la tierra después de resucitar. A los 40 días le dio esta palabra a ellos y ellos se fueron por 10 días a un aposento que ya estaba designado y 120 permanecieron ahí 10 días, unánimes, según mismo sentir. Hasta que de repente un estruendo que fue, pues es la forma de hacerse publicidad del Señor, ¿verdad? Más o menos así. Eso, hay un trueno, no sé cómo usted le va a hacer, pero yo le voy a decir y todo el mundo asustado, como un rayo, ¿no? Y entonces la gente dice, ¿dónde fue eso? Parece como en aquel lugar, y todos fueron acercándose y aquello no era un alboroto, todos hablando una cosa de otra manera. Quizás ellos mismos ni siquiera se entendían, pero cuando comenzaron a hablar afuera, todos le estaban entendiendo y les hablaban de las maravillas de Dios en las lenguas de que cada uno entendía, por lo menos 14 tipos de idiomas diferentes. Esa fue la promesa. 10 días después de que Jesús ascendió a los cielos, ahí se cumplen exactamente los 50 días. Por eso le digo que Dios es un Dios de propósito, todo está bajo un plan. Ojalá usted esté bajo el plan de Dios. Cuando el pueblo de Dios está unido y esperando en fe, el Espíritu se mueve con poder. Unido y esperando en fe, el Espíritu se mueve con poder. Así es que déjame que te diga, que te vayas con esto al final. Hoy también el Espíritu quiere encender a su iglesia. Si tú eres iglesia de Dios, Dios quiere encenderte con su Espíritu. El fuego de Dios
no quema lo santo, no derrite lo santo lo purifica, ¿ok? Y lo que no debe ser, lo elimina. El Espíritu quiere encender a su iglesia para que seas luz y sal en medio del mundo. Pentecostés no es solo una historia del pasado, es una realidad del presente. El mismo Espíritu que descendió ese día está disponible hoy para ti, iglesia. Está disponible, ese mismo Espíritu está disponible hoy para ti y para toda la iglesia. Fuente de gracia. Porque no le estoy predicando a otra, mas sé que me van a escuchar, entonces quiero decir esto para los que me van a escuchar después de hoy, que también el Espíritu de Dios está para ti. Está para ti. Para tu familia, para tu casa. Y lo que hoy has escuchado puede transformar tu vida si lo atesoras, si lo tomas para ti y lo aplicas a tu vida. No podemos vivir la vida cristiana sin poder del Espíritu. Escucha esto. No podemos vivir la vida cristiana sin poder del Espíritu. Si alguien es fluctuante, que hoy sí, mañana no, mañana medio, mañana entero, mañana eso, es porque te está haciendo falta entregar tu vida al Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo te llene. Por eso puedo decir, no podemos vivir la vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo. No podemos cumplir la misión sin ser llenos del fuego de Dios. Así es que la única manera, cuando tú tienes a Dios ahí, Él mismo te va a provocar a que hables. Para finalizar, la pregunta es, ¿estás viviendo una vida llena del Espíritu Santo? ¿O te has conformado con una fe sin poder? Fe sin poder. Hay muchos que dicen que creen, pero a la hora de manifestar, no pueden manifestar nada. No pueden actuar con esa fe que dicen tener. ¿Quieres recibir hoy lo que los primeros creyentes recibieron? No es que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios no estuviera en ellos. Fue que ese día fueron llenos hasta el copete, diría alguien, ¿no? Fueron llenos completamente. Jesús prometió, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Hoy, iglesia, es tu Pentecostés. Hoy es tu Pentecostés. Abre tu corazón y permite que el Espíritu de Dios te llene y transforme. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias. Ha sido este un tiempo maravilloso, ha sido un tiempo especial. Tu pueblo ha sido nutrido intelectualmente, pero también ha sido ministrado por tu Espíritu. Yo espero que esta palabra no se quede solo en la mente, sino que descienda hasta el corazón y se convierta en una palabra rema en su alma, en su espíritu, que le ayude a transformar cada día en esa persona que tú has elegido que debería ser, Señor, en esta tierra, para que cumpla ese propósito conforme tú le has asignado en esta tierra. Hoy bendigo a cada uno de los que están aquí. Hoy bendigo a sus familias, hoy bendigo sus vidas. En el nombre de Jesucristo, hombres y mujeres reciban la bendición de parte de Dios y sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos hoy del Espíritu de Dios. Que tu Pentecostés sea permanente, no solo hoy, sino que sea constante, día a día, por la mañana, al mediodía, a la tarde, el otro día, sigue el otro día. Y mientras Dios te dé vida en esta tierra, sigue viviendo ese Pentecostés, esa llenura del Espíritu Santo, porque el Señor nos ha entregado su Espíritu para que podamos vivir llenos de su presencia, podamos vivir cumpliendo el propósito de Dios en esta tierra. Hoy declaramos que ese Pentecostés que se manifestó hace 2000 años allá en el aposento alto, ese Pentecostés hoy lo celebramos aquí, Señor, y queremos pedirte que nos llenes de tu Espíritu. Llénanos cada día más hasta rebosar. Yo sé que esto será solamente un principio
de la llenura del Espíritu. Pero este es un proceso. A medida que nos abrimos, Señor, a recibir, recibimos más y recibimos más. Si hay alguien que dice en esta hora, yo necesito ser lleno del Espíritu. Yo necesito ser más lleno del Espíritu. No estoy diciendo que tú no lo tengas, sino que estoy diciendo que vayas a otro nivel. Vayamos a otro nivel, iglesia. El que se puede poner de pie, puede ponerse de pie. Tenga la libertad para ponerse de pie o quedarse sentado. Tenga la libertad. Pero adore al Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Este es el día en que estamos unánimes y juntos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Vamos, para los que quieren un momento especial con el Espíritu Santo y decir, yo quiero algo más, Espíritu Santo. Si está la promesa, yo la quiero. Si está la promesa, yo la quiero. Pase adelante. Puede pasar aquí adelante, alrededor. Los que deseen, pueden pasar aquí alrededor. Toda esta parte, pueden cubrirla. Toda esta parte.